Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy continuaremos desarrollando el importante tema que versa sobre los padecimientos de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero a la luz del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, capítulo que es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, pues asombrosamente allí también se relatan los padecimientos de nuestro Señor, en aquel fatídico día que fue condenado a morir en la cruz del Calvario, padecimientos que el Señor escogió sufrir para llevar sobre sí nuestros pecados, nuestros delitos y enfermedades, de tal manera que pudiésemos quedar libres o limpios de estas cargas y así poder ser aptos o idóneos para estar en el reino celestial. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus múltiples cuidados y bendiciones y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, la cual es como una luz que nos alumbra en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Queremos pedirte en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entender este interesante relato que acaeció a nuestro Señor Jesús, pues Él padeció y entregó su vida por nosotros para salvarnos de la condenación del pecado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Redentor Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El siervo sufriente, parte 1. Un título que resume la idea central del presente estudio, ya que continuará relatándonos los padecimientos que vivió nuestro Señor Jesús, según estaba profetizado en el capítulo 53 del libro de Isaías, pues en Jesús de Nazaret se cumplió exactamente esta profecía, contada unos 7 siglos antes de que esto acaeciera, y así fue corroborado en el Nuevo Testamento, como por ejemplo cuando así lo declaró el apóstol Felipe al eunuco, en Hechos 8:35. Pues en realidad, hermanos, nuestro Señor Jesús sufrió toda clase de insultos, maltratos físicos, injusticias y finalmente la muerte. Pero fue a través de este sacrificio que nuestro Señor Jesús llevó sobre sí todas nuestras culpas, delitos, pecados y enfermedades, de tal manera que pudiésemos quedar limpios, restaurados a la imagen y semejanza de Dios, de tal manera que pudiésemos ser idóneos para habitar junto a Él en su reino eternal. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de las páginas 183 y 184 del libro Los Hechos de los Apóstoles, en donde de manera resumida, Ellen White nos dice que las profecías de Isaías predijeron exactamente los sufrimientos de nuestro Señor Jesús y también su muerte. Era el Señor el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y a su vez Él confortaría y sostendría a todos los que acudiesen a Él buscando su ayuda. Así es, apreciados hermanos, el Señor es la base de nuestra confianza y valor, por lo que debemos acudir a Él en busca de ayuda y fortaleza, pues separados de Él nada podremos hacer. Bueno, dicho esto, pasemos entonces a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. Según el profeta Isaías, ¿cuántos creerían en la revelación y las obras milagrosas del siervo de Dios? ¿Y quién reconocería el poder de Dios para salvar al ser humano? Bien, de acuerdo a la declaración del profeta Isaías, muy pocos en Judá creerían en la revelación y en las obras milagrosas del siervo o el enviado de Dios, pues aunque el siervo de Dios vino al mundo en la persona de Jesús de Nazaret, realizando grandes señales o milagros delante de su pueblo, aún así los judíos, en su gran mayoría, se rehusaron a creer en él como el Mesías enviado por Dios. Así lo profetizó el profeta Isaías diciendo: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así está escrito en Isaías 53:1, y así también está parafraseado tanto en San Juan 12:38 como en Romanos 10:16.
Era como si el pueblo escogido por Dios estuviese ciego o insensible a las señales asombrosas que acompañaban al ministerio del Señor. No relacionaban los milagros de Cristo con su carácter mesiánico, y a pesar de desarrollar durante 3 años y medio su ministerio en favor de su nación, sin embargo, estos no le creyeron, ni le recibieron como su Salvador, a excepción de un pequeño remanente de la nación judía, que sí creería en el Señor. Este remanente, o pequeño grupo de judíos, sí vería en Jesús de Nazaret al Salvador designado por Dios, para rescatar a su pueblo de las cadenas del pecado. Y sería gracias a este remanente que sí creyó en Jesús que nos ha llegado hasta nuestros días el hermoso mensaje del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Así lo declaró San Pablo en Romanos 11:15 diciendo que quedó un remanente dejado por gracia para nuestra salvación. Sin embargo, el grueso del pueblo judío no creyó en Jesús de Nazaret como su Redentor. Al respecto, y de manera complementaria, la mensajera del Señor, Ellen White, nos dice que todo el sistema de la religión judía era el Evangelio de Cristo representado en símbolos. Entonces, ¿dónde cometieron su error? Bueno, se equivocaron al no creer lo que los profetas habían predicho acerca de Cristo, como en Isaías 53:1, que decía: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha revelado el brazo del Señor? Pues no es Dios quien enceguece los ojos de los hombres o endurece los corazones, sino es el rechazo que las mismas personas efectúan a la luz que Dios les envía, para corregirlos de sus errores y para conducirlos por los senderos seguros de su justicia. Así está escrito en la revista Review and Herald del 21 de octubre de 1890. Así es, apreciados hermanos, la profecía ya había contemplado la incredulidad y el rechazo que el antiguo pueblo de Dios haría sobre el Mesías. Rechazo que efectuaron por su propia decisión o elección, a pesar de contar con toda la luz necesaria y suficiente para aceptarlo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cómo crecería ante él el siervo fiel del Señor? ¿Y tendría una belleza especial para atraer la atención de la gente? Bien, de acuerdo a la declaración de Isaías, el Mesías o el fiel siervo del Señor crecería delante de Dios como un renuevo o como el tierno brote de una plantita en medio de tierra seca. Así lo describe la Biblia en Isaías 53:2, y esto era muy ilustrativo tanto para la nación de Israel como también para nosotros, espiritualmente hablando, pues en primer lugar se declaraba el estado espiritual de la nación de Israel como una tierra seca o una tierra sin vida, pero en segundo lugar se declaraba que de allí, de en medio de ese sequedal, surgiría el siervo de Dios o el Salvador, como un renuevo delante de Dios, para dar vida a aquella tierra seca. Así lo declaró el profeta Isaías de manera ilustrativa o simbólica al pueblo judío, para reconocer que en Jesús habría vida, y vida en abundancia. Es por eso que el Señor llamó o invitó a su nación a creer en Él, para que tuvieran vida, porque en Él estaba la vida. Así está escrito en San Juan 6:47 y 51. Esto siguiendo el simbolismo de Isaías 53:2. Además de esto, el Padre Celestial estaría complacido con Jesús, pues Él crecería delante de Él, o mejor dicho, crecería de acuerdo a su divino propósito o su voluntad, que era justamente el glorificar a Dios devolviéndonos la vida a nosotros, vida que perdimos cuando nuestros primeros padres cayeron en desobediencia en el huerto del Edén. Justamente a este hecho hace referencia el ángel de Dios a San Juan en la isla de Patmos, diciéndole que Jesús era el león de Judá y la raíz de David, quien había vencido para abrir los sellos del libro. Esto según Apocalipsis 5:5. Pues hermanos, Cristo surgió cual renuevo del linaje de David para ser un vencedor, y en esta victoria otorgarnos la vida eterna. Pues como antes señalamos,
nuestro Salvador conseguiría rescatarnos de la muerte o del poder del pecado para darnos vida en abundancia a todos los que creamos en Él como el Mesías enviado por Dios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿tendría una belleza especial para atraer a la gente? Bien, también estaba profetizado en Isaías 53:2 que aquel renuevo, es decir, el Mesías, no tendría atractivo ni hermosura para que fuese deseado. Una declaración que era básicamente de carácter espiritual, y así los judíos debían entenderlo, ya que antes se les dijo que el siervo de Dios sería como un renuevo en tierra seca. Es decir, el mensaje de Isaías 53:2 era simbólico o espiritual, lo cual nos quería decir que el Mesías no vendría con la pompa o la gloria o el poder militar de los grandes reyes o los grandes generales terrenales. El Mesías que vendría a Israel no tendría nada de esto, pues no tendría estos atractivos que usualmente llaman la atención mundanal. Este no sería el caso del Mesías o el Salvador que vendría a su nación, a la nación de Israel. Y esta misma idea es reafirmada por la profeta del Señor, Ellen White, quien nos dice que las palabras de Isaías 53:2 no significaban que el Señor Jesús sería sin atractivo físico en su persona, sino que significaría realmente que el Mesías no vendría con un atractivo exterior para que sea deseado, pues los judíos buscaban a un Mesías que viniese con exhibición exterior de poderío y gloria mundanal, tal como un gran rey o un gran general. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo trataron los hombres al siervo de Dios? ¿Cuán respetuosos fueron? Y en comparación con la forma en que los seres humanos generalmente responden a la provocación, ¿cómo reaccionó ante el dolor y el sufrimiento? Bien, de acuerdo a las Escrituras, estaba profetizado que el siervo de Dios, es decir, el Mesías, no sería estimado por los hombres de su nación, sino que sería tratado con desprecio y como un desecho. Así está descrito en Isaías 53:3, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, lo despreciamos y no lo estimamos. Y esto es reiterado de la misma manera en el Salmo 22:6, que nos dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Pues hermanos, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, fue tratado de manera extremadamente cruel y despectiva por sus compatriotas judíos, como si fuera lo más vil o despreciable del mundo. Pues en el momento de su captura, condenación y muerte en la cruz, los hombres de Jerusalén lo atacaron sin respeto, a pesar de que sabían que él se había declarado Hijo de Dios, pero aún así lo trataron con desprecio, escarneciéndolo, y luego de muchos maltratos e injusticias, lo condenaron a morir crucificado. Esto es corroborado en los Evangelios, como por ejemplo en San Marcos 15:29, que nos dice que la gente que pasaba injuriaba a Cristo. Todo esto es muy ilustrativo para nosotros, pues llama la atención que después de hacer tantos bienes a su pueblo, la nación de Israel, ésta fuese tan injusta con el Señor, ya que lo trataron con tanto desprecio y crueldad hasta el punto de condenarlo a morir crucificado sabiendo que era inocente. Pero como también sabemos, el hombre separado de Dios puede llegar a ser muy cruel. Esto es lo que le sucedió a los judíos, que al apartarse de la verdad, quedaron sujetos a un espíritu de maldad, espíritu que les llevó a actuar así. Tenemos también una subpregunta que nos dice: en comparación con la forma en que los seres humanos generalmente responden a la provocación, ¿cómo reaccionó ante el dolor y el sufrimiento? Es decir, ¿cómo reaccionó nuestro Señor? Bien, nuestro Señor Jesús, a pesar de padecer tantos maltratos físicos y verbales de parte de los hombres de Jerusalén, Él no reaccionó de la misma manera, es decir, respondiendo a todos estos ataques que recibía, con agresividad o violencia, sino que Él soportó todo ello mansamente, es decir, sin decir nada,
Pues tal como decía la Escritura, Él sería un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Su amor por nosotros y su lealtad a su Padre Celestial le llevaron a soportar todos estos terribles tormentos hasta la muerte. Era como el cordero del sacrificio, cuando es llevada al matadero y no produce ningún gemido. Bueno, así de esta manera se comportó nuestro Señor Jesús. Era tal como decía la Escritura, un varón experimentado en quebrantos. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué pesares y dolores profetizaban las Escrituras que soportaría y qué valoración errónea hicieron las personas cuando lo vieron herido y afligido, aunque no entendían qué estaba sucediendo? Al respecto, el pasaje de Isaías 53:4 nos dice que el Salvador ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pues hermanos, nuestro Señor Jesús, cual Cordero de la expiación, cargó con todas nuestras culpas y sus consecuencias, como lo son las enfermedades y los sufrimientos que padecemos. Aquí debemos entender que las enfermedades y pesares que nos suceden en la vida vienen como consecuencia de faltar a las leyes de Dios, ya sea a la ley moral o a las leyes naturales de la salud. Y faltar a la ley es pecar. Y así se lo dijo el Señor al paralítico de Betesda, luego que le curó, que ya no siguiera pecando para que no le sobreviniese algo peor. Pues el pecado trae también enfermedades, aparte, claro está, de la muerte. En Mateo 8, versos 16 y 17 se nos confirma esto, que el Señor, al curar a los enfermos, estaba llevando sobre sí nuestras enfermedades, tal como lo decía Isaías 53:4. La figura exacta para entender esto es el Cordero de la expiación, el cual cargaba con todos los pecados. Así también nuestro Señor cargó con los pecados del mundo entero, soportando el castigo que nos merecíamos, muriendo en la cruz del Calvario. Esta era la misión por la que vino al mundo y lo cumplió entregando su vida por nosotros. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué valoración errónea hicieron las personas cuando lo vieron herido y afligido, aunque no entendían qué estaba sucediendo? Bien, la valoración errónea que hicieron las gentes al ver a Jesús siendo maltratado y herido por las autoridades judías fue que él se merecía todo esto por ser pecador, o mejor dicho, por ofender a Dios. Así está escrito en Isaías 53:4, que nos dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya que era una creencia en Israel que todo aquel que padecía sufrimientos, castigos o prisión era por causa de algún pecado o delito cometido en transgresión a los mandamientos de Dios. Por eso, cuando los judíos vieron al Señor padecer todos aquellos maltratos de parte de los hombres o de parte del Sanedrín judío, creyeron que estaba mereciendo el castigo de Dios por sus pecados. Es por eso que lo desecharon y menospreciaron. Al respecto, Ellen White nos dice que en realidad era Satanás quien había inculcado en las gentes estas creencias o estas ideas, pues así no pondrían sus ojos en Cristo Jesús como su Mesías, sino que lo despreciarían y desecharían. Así está escrito en la página 436 del libro El deseado de todas las gentes. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Por quién fue herido y magullado? ¿Por qué crímenes pagó un precio tan alto? ¿Qué castigo aceptó? ¿Y por qué fue golpeado? Como señalamos antes, todos los padecimientos que le fueron ocasionados al Señor Jesús se debieron a que Él, cual Cordero de la expiación, estaba llevando sobre sus hombros todas nuestras culpas, delitos o pecados. Sobre Él se colocó todas nuestras faltas a la ley de Dios y murió en nuestro lugar por nuestra culpa. Al respecto es muy claro el pasaje de Isaías 53:5 que nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto así es confirmado en el Nuevo Testamento,
como por ejemplo en Romanos 4:25 y en 1 Corintios 15:3, que nos dicen que Cristo padeció por nuestras transgresiones o pecados. La figura exacta para entender esto es el Cordero de la Expiación, el cual cargaba con todos los pecados del pueblo, muriendo en el altar del sacrificio. Esto, que solo era un símbolo, se cumplió con los padecimientos y muerte de nuestro Señor Jesús, pues Él cargó con los pecados del mundo entero, soportando el castigo que nos merecíamos, muriendo en la cruz. Esta era la misión por la que vino al mundo y lo cumplió para que nosotros podamos tener paz. Paz que significa estar sin culpa o sin delito ante Dios. Como complemento a esta idea, Ellen White nos dice: ¿qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús por los pecadores perdidos? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal como lo describe Isaías 53:5. ¿Cuánto entonces debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo y sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y muerte terrible? Así es, hermanos, los padecimientos y muertes de Cristo fueron hechos para que nosotros podamos tener perdón, paz y vida eterna. Busquemos entonces comprender la obra de Cristo muriendo en la cruz. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuánto se alejó el hombre del camino de Dios cuando se descarrió? ¿Cuán conscientes son los seres humanos de su verdadera condición moral? ¿Y qué persona estaría dispuesta a aceptar las consecuencias de las faltas de otros? Al respecto de esta pregunta, la Biblia nos da gráficamente la respuesta, pues nos dice que nosotros, cual ovejas descarriadas o apartadas del redil, también nos descarriamos separándonos del buen reino de Dios. Y como ovejas, no somos capaces de ver el camino para retornar al redil, a menos que escuchemos al pastor y lo sigamos, o también como las ovejas perdidas, clamemos fuertemente para que el buen pastor nos localice y nos lleve otra vez a su buen redil, donde estaremos mejor. Así ilustra la Biblia nuestra situación en Isaías 53:6, que nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y también el Salmo 119, verso 176 nos dice que anduvimos errantes como ovejas extraviadas de los justos y rectos caminos de Dios. Y aunque en nuestras vidas padecemos las consecuencias de esta separación del camino de Dios, consecuencias tales como las enfermedades, los sufrimientos y la muerte, todas las cuales, como hemos visto, vienen como resultado de nuestros pecados o de estar pecando todo el tiempo, nosotros no somos conscientes de esto, de todos estos sufrimientos y padecimientos que nos vienen por estar pecando. Así es, hermanos, no tenemos conciencia de esto. Sin embargo, cuando entendamos esto y nos demos cuenta de nuestra condición moral, podremos entonces comprender la necesidad que tenemos de abandonar nuestros pecados y de seguir a Dios. Recordemos las palabras que Jesús dijo al paralítico de Betesda en San Juan 5:14. Vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Pues como vemos, los pecados traen como consecuencia las enfermedades y finalmente la muerte. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué persona estaría dispuesta a aceptar las consecuencias de las faltas de otros? Esta es una pregunta muy interesante, pues nos quiere llevar a comprender la obra de Cristo en nuestro favor. Bien, seguramente es muy difícil encontrar a una persona que acepte padecer o sufrir por los delitos que otro cometió. Y tal vez podamos creer que quizás los padres sí puedan aceptar tomar sobre sus hombros algunas de las culpas de sus hijos. Sin embargo, esto no es la regla general, ya que en realidad, como seres humanos vencidos por el pecado, todos somos egoístas, y es por eso que es imposible para nosotros aceptar o elegir cargar hasta la muerte
las culpas de otros. Sin embargo, tal como nos enseña la Biblia, hubo uno que se aceptó padecer y morir por los delitos y pecados de toda la humanidad. Este es Cristo, o mejor dicho, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien por amor a la humanidad caída o vencida por el pecado, aceptó entregar su vida para que nosotros tuviésemos vida, paz y perdón, y lo más importante, creo yo, nuestra restauración en el reino celestial, lo cual es en resumen o síntesis la obra de Cristo en nuestro favor, obra que aún sigue desarrollándose en el lugar santísimo del santuario celestial por nuestro sumo sacerdote, que es el mismo Señor Jesús que murió por nosotros. Y esto porque aún no hemos vencido al pecado. El pecado aún mora en nuestros corazones, por lo que no estamos limpios de él. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Reaccionó Jesús de una manera descontenta, quejándose, o permaneció en silencio ante los que le juzgaban y condenaban? ¿Y en manos de quién depuso el abuso físico cuando fue golpeado por sus perseguidores? Bien, de acuerdo a las Escrituras, estaba profetizado que el siervo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, no reaccionaría ante sus atacantes, sino que se mantendría en silencio. Así estaba descrito proféticamente en Isaías 53:7, que nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Una declaración que 7 siglos después se cumplió exactamente con Jesús de Nazaret, es decir, nuestro Señor Jesús. Pues tal como lo declaró el apóstol Pedro, el Señor, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, y Pedro fue testigo de estos hechos. Y lo mismo dijo el apóstol Felipe, quien declaró al eunuco de la reina de Candace, que era Jesús de Nazaret, aquel que como oveja en el matadero no abrió su boca. Pues hermanos, el Señor Jesús no dijo nada cuando le acusaban, ni estuvo descontento cuando lo maltrataban y herían. Incluso cuando hundían los clavos en sus manos, no contestó, sino que estuvo en silencio, tal como un cordero cuando es llevado al matadero. En realidad, el Señor Jesús nunca intentó hablar a su favor o escapar de la sanción. Y esto causó gran asombro tanto en Pilatos como en Herodes o en Caifás. Y también esta historia causa hoy asombro en todos nosotros. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿en manos de quién depuso el abuso físico cuando fue golpeado por sus perseguidores? Bien, aquí también la Escritura nos dice, según 1 de Pedro 2:23, que el Señor, cuando era herido por sus verdugos, no expresaba amenazas, sino que remitía esta causa al que juzga justamente, es decir, a su buen Padre Celestial, el Dios Todopoderoso que está en los cielos. Pues nuestro Señor no respondía mal con mal, sino que, como estaba escrito de él, se mantenía en silencio, pues ya en el fin su Padre Celestial juzgaría a aquellos que le maltrataron. Qué gran mensaje, hermanos, para nosotros: no responder al mal con el mal. El Señor fue juzgado siendo inocente. Tampoco habló mentiras, no respondió a los insultos, ni maldijo a nadie. Tampoco respondió al maltrato. Pero lo que sí hizo fue dejar la justicia en manos de Dios. Esto evidenciaba el gran amor de Cristo por la humanidad, por los pecadores que vivimos en este mundo, para que al estudiar esta historia y conocerle a Él, depongamos nuestros egoísmos y escojamos vivir la noble vida del cristiano, la vida que se parece al buen carácter de Él, de nuestro Señor. Esto, creo, es en el fondo el mensaje que vemos en este interesante estudio. Que tengan todos vosotros un feliz sábado. Hasta luego.